Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo de Verdad, un espacio preparado con amor y propósito para encontrarnos con la palabra de Dios, escuchar su voz y fortalecer nuestra fe. Transmitido desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo cada martes a las 20 horas. Este es un momento para detenernos, reflexionar y dejar que la verdad del Evangelio transforme nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Este es tu tiempo, Tiempo de Verdad. Recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos a las 11:30 de la mañana. Dios, que a los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Hola, hola hermano, ¿cómo están? Espero todos se encuentren bien a esta hora de la tarde, ya cuando son las 8:01. Le damos comienzo a Tiempo de Verdad junto a nuestra hermana Rocío, mi esposa. Que el Señor les bendiga a cada uno de los que ya están conectados. Hermana Rocío, ¿cómo está? Muy bien, hermano Gino. Bueno. Muchas bendiciones. Les saludamos de acá, desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo. Como lo decía mi esposo, dando comienzo a un programa más de Tiempo de Verdad. Este programa que ya se ha venido a integrar los días martes, para nosotros una tremenda bendición. Comenzaron nuestra hermana Valentina junto a nuestro pastor el martes pasado con una tremenda enseñanza, y rogamos al Señor y confiamos en que la de hoy así también lo sea. Amén, así va a ser. Y bueno, hoy tenemos un tema muy importante, una parábola. Las parábolas, estamos con el tema de las parábolas, y esperemos que este tema que vamos a ver en esta tarde pueda ser de gran bendición para cada uno de los hermanos y no hermanos que van a estar escuchando este tema, que es el sembrador, que creo que ha sido de bendición para nosotros, que lo estábamos estudiando. Creo que hay cosas que quizás no entendíamos como ahora lo entendemos, y eso es importante. Exacto. Si hay algo, como lo vamos a ver más adelante, decía nuestro hermano, esta sección de 4 programas va a ser acerca de parábolas. Y si hay algo muy interesante que lo vamos a ver más adelante, pero que quisiera remarcar, es que las parábolas sirven para 2 cosas. Pueden ser muy claras, pero también pueden ser muy difíciles de entender. Y eso es algo que le pedimos a usted que está ahí, que se está conectando, que está sintonizando este programa. No se aparte, quédese ahí tranquilito, tome asiento y escúchenos un ratito, porque hay una palabra del Señor para usted, hay una palabra del Señor para nosotros. No se topó por casualidad con este programa, así que lo invitamos a quedarse, lo invitamos a ser parte de este tiempo de enseñanza acerca del sembrador. Amén. Esto que vamos a compartir no es algo que nosotros se nos ocurrió, o lo que vaya a salir desde nuestra boca es algo que nosotros pensamos, sino lo que la palabra del Señor es. Exacto. Viva y eficaz. Eso es lo que nosotros queremos en esta tarde explicarle con este tema del sembrador. Así que vamos a orar. Amén. Para ya comenzar el tema del día de hoy. Amén. Amén. Señor Jesús, Padre, en esta hora te damos primeramente gracias porque podemos estar acá, Señor, porque tú nos permites, tú nos pones en este privilegio de poder hablar de tus maravillas. Creemos que cada día, Dios mío, es beneficioso para nosotros y para las personas que nos escuchan poder hablar de ti. Es un privilegio poder tener aún esta oportunidad de hablar de ti, que quizá en otras partes no se puede, pero nosotros tenemos este gran privilegio y la honra es para ti, Señor, y queremos en esta tarde poder compartir esto en tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, como lo decíamos, el sembrador, sin antes poder entrar un poco en el contexto de por qué comienza el Señor a hablar de esta manera. ¿Cuál es el significado de las parábolas? Como se lo decíamos anteriormente, si bien nuestros hermanos y nuestros pastores estuvieron el fin de semana
o sea, el martes anterior, no queremos dejar pasar sin recordar estas cosas, sin traer estas cosas a su mente, porque como lo decía nuestro hermano Gino, no es lo que nosotros queremos exponer, porque quizás para nosotros sería fácil acomodar el Evangelio para que usted nos escuche, nuestra iglesia se replete y usted se sienta cómodo, pero la intención es que la palabra sea expuesta con fidelidad. Como dice, es tiempo de verdad, y no es porque estamos nosotros acá, es porque nosotros tenemos la tremenda responsabilidad de exponer la palabra que es verdad. Amén. Por eso quisiéramos interiorizar en el tema. Vamos a estar hablando en el libro de Marcos hoy, pero sin antes poderle poner en contexto que el ministerio del Señor Jesús, ya aparentemente, y digo aparentemente porque no es así, no tuvo muchos frutos visibles. Quizás alguien que conozca o alguien que vio, estuvimos hace poquito con la Semana Santa. ¿Qué sucede en Semana Santa? Aparece un sinfín de películas ya acerca del ministerio del Señor Jesús. Y quizás muchos me van a decir, pero hermana, si el Señor Jesús lo seguía mucha gente, ¿cómo que tuvo un ministerio aparentemente sin frutos visibles? Tan pequeño. Tan pequeñito. Y tristemente, este es un aspecto con una realidad visible. ¿Por qué? A pesar de que es una realidad muy chocante, los líderes religiosos de la época del Señor Jesús no creyeron en Él. Recordemos quiénes fueron los principales que llevaron al Señor Jesús a morir en la cruz. Fueron ellos, los líderes religiosos de la época. Y la mayoría, esa masa de gente que lo seguía por recibir un beneficio. ¿Y qué sucedía cuando recibían el beneficio? Ellos volvían a vivir su vida. O sea, era un seguimiento temporal. El grupo, así como, hay un hombre, porque el mensaje que se conocía es que había un hombre que no hablaba igual a nadie más. O sea, nadie había hablado como él. Nadie hacía las cosas que él hacía. Y me recuerdo de cuando nosotros compartimos acerca del personaje de Jesús, que estuvimos 1 hora y media dando una cantidad de versículos tremendos acerca de quién es Jesús. Y esa fama se conocía, esa fama se traspasaba de boca en boca. Entonces, quienes estaban viviendo situaciones de enfermedad, quienes estaban viviendo situaciones de aflicción, quienes se consideraban pecadores y que no tenían entrada al reino, acudieron a este. ¿Cuál era la intención? De recibir un beneficio, de recibir restauración para sus vidas, recibir la sanidad que estaban esperando, tener una respuesta correcta para cómo buscar el reino de Dios y su justicia. Pero cada vez que recibían esa respuesta, ellos se iban. Me recuerdo de los 10 leprosos. ¿Cuántos de ellos volvieron a darle gloria al Señor? No solo. Uno. Bueno, algunos dicen que ninguno porque ya no tenía lepra. Un chiste. Esa era la condición de la mayoría de los que seguían al Señor. Por eso se dice ya que el ministerio del Señor aparentemente no tuvo frutos visibles. ¿Por qué? Porque no fue... sus seguidores no eran una masa, sus seguidores fieles eran 12. La Escritura dice que son 12 y unos pocos, ¿ya? Pero eran 12 los fieles, los que siempre estaban ahí, los que el Señor alimentaba, los que comían con Él, los que Él lavaba los pies. Eran 12, eran esos los que permanecieron ahí. A pesar de que nunca nadie ha predicado la palabra como Él, nadie ha hecho los milagros que Él hizo, aún así no le creyeron. Simplemente lo siguieron por las cosas que Él podía entregar en su mayoría. ¿Por qué sucede esto? Muchos nos vamos a preguntar, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué un hombre que debió haber tenido una fama tan grande no fue así? Hoy tiene una fama extraordinaria y damos gracias y gloria al Señor por eso. Pero en su tiempo Él fue perseguido,
fue escupido muchas veces, y hay una ocasión en que la Biblia lo relata, él tuvo que salir huyendo porque lo querían apedrar, y tuvo que salir huyendo porque todavía no llegaba el tiempo en que iba a suceder la muerte del Señor. Incluso sus discípulos, y no sé si mi hermano Gino lo tiene, en Lucas 13:22, sus discípulos le hicieron una pregunta. Amén. En 13:22, Lucas 13:22 dice: Jesús iba por los pueblos aldeanos enseñando mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvarán? Amén. Esa es una pregunta que también nos hace ver que los discípulos se hacían la misma pregunta que nosotros. Amén. ¿Por qué no muchos seguían al Señor? ¿Por qué el grupo era reducido? Y ellos se lo preguntaban. Para los discípulos, las demostraciones del Señor eran suficientes para entender que Él era el Mesías prometido. Ellos no necesitaban nada más. Claramente estaban pegaditos a Él. Claramente lo oían todos los días, se acostaban con Él, despertaban juntos, comían en la misma mesa, ¿ya? Entonces ellos, en cierta forma, ellos decían: este es el Mesías. ¿Qué están esperando? ¿A quién más están esperando? Su forma de predicar, los milagros, su forma de ser, su ternura, su paciencia, su amor y un sinfín de cualidades que podríamos estar mencionando esta noche. Ellos veían al Mesías y no entendían por qué los demás no. ¿Por qué el pueblo judío a quien el Señor había venido no lo estaba reconociendo, no lo estaba viendo? Y los líderes religiosos lo acusaron incluso de estar endemoniado. Si usted abre la Escritura y se va a dar cuenta en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan acerca de cuando los religiosos acusan al Señor diciéndole: tú haces las cosas en nombre de Lucifer, tú estás bajo la influencia de Satanás. A ese nivel llegaron los líderes cuando el Señor vino con un mensaje. ¿Con qué mensaje? Con un mensaje de que ellos tenían que dejar de vivir de la manera que vivían. Ellos tenían que abandonar su manera de vivir. El Señor vino con un mensaje de confrontación directo al pecado del ser humano. Algo que no nos suele parecer bueno. Ahí donde vienen las preguntas, las dificultades para el ser humano. Muchas cosas de estas, cuando nos confrontan muchas cosas, y nosotros como que en vez de dar ese paso, ahí decimos: pero ay, Señor, no, como que muchas veces nos retenemos un poco cuando la palabra del Señor nos confronta. Y en ese tiempo la palabra del Señor, Jesús mismo era el que estaba ahí confrontando directamente la vida de quienes lo rodeaban. Amén. Recordemos que el mensaje de Juan Bautista era un mensaje conciso y directo y conciso. O sea, no dejaba nada a la imaginación, diciendo: arrepiéntanse ustedes, manada de víboras. No dejaba a la sutileza. Y viene el Señor quizás con palabras distintas, pero con la misma dureza, a decir: es necesario que ustedes se arrepientan, es necesario que dejen de pecar. El reino de Dios está aquí, la gracia de Dios está aquí, pero el pecado tan grande que está en el ser humano no dejó, y muchas veces aún hoy no deja que el ser humano vea a Dios. Y es por eso ya que comenzó el Señor a hablar en parábolas. Las parábolas tienen un trasfondo tremendo. Si hay una de las parábolas que yo siento que, si alguien no la ha escuchado, tienen que ser muy pocas personas, y que todos recordamos, es la del hijo pródigo. Todo se van a recordar del hijo, que es la que viene más adelante. Vamos ahí adelantando, pero generalmente todas las personas se relacionan quizás o han escuchado alguna vez esta parábola y entienden. Lo maravilloso de esto es que lo recordamos con facilidad. Amén. Debe ser una de las parábolas más
más predicada a lo mejor de los predicadores, También. más tomadas, obras que hay también, Sí, un sinfín. sin fin de cosas que se toman de ahí de la parábola del hijo pródigo. Seguimos. Si hoy viéramos este panorama, resolveríamos que el ministerio del Señor está fracasando, porque quizás pensaríamos que los adeptos a la compartida por el Señor debería ser más que solo 12. Amén. Y algunos diríamos que en sí, tal forma de aplicación evangelístico no está dando los frutos correctos. La evangelización de manera correcta y con verdad no suele llamar la atención de manera popular, más bien lo hace individualmente. Exacto. Y hoy a través de la parábola entenderemos por qué en este contexto el Señor comparte las parábolas del reino, donde se encuentra la que compartiremos en su programa Tiempo de Verdad, la parábola, como ya la habíamos ya mencionado, el sembrador, que creemos de que va a ser de una gran bendición. Exacto, muchas veces, similar a lo que dice nuestro hermano, es que muchas veces cuando la palabra es expuesta con verdad, no llena iglesias, no llena templos, no hace que los templos desborden de hermanos. Muchas veces, cuando esta comienza a ser expuesta con verdad, los vacía. Más bien las vacías, así es. Los vacía, y eso no es, y lo vamos a ver más adelante, no es que el mensaje sea el incorrecto. Sí. Es como lo que hablamos más atrás, es porque muchas veces no estamos dispuestos a que la palabra nos confronte, o que el predicador esté confrontándonos ahí por medio de su palabra. Sí, y ahí vamos a ver por qué. ¿Será porque somos de el carácter? ¿Será por nuestra crianza? ¿O será algo más profundo? ¿Y por qué hay algunos que sí y otros que no? ¿Por qué hay algunos que pareciera que sí, como que tienen todo el ánimo, como que agarran fuerzas, pero de repente es como que se infla el globo, pero no se le ata bien el nudo? El nudo. Y comienza el niño a apretar un poquito y empieza a perder aire. Hay mucha gente que es así. ¿Por qué? Y hay gente que es dura así como una roca. ¿Usted ha intentado alguna vez, hermano Gino, partir una piedra con la mano? No. Sería como ir derecho a perder una mano, querer partir una piedra con la mano. Y quizá hay mucha gente que es como piedra. Como roca. Como una roca ahí Como dura. un pavimento. Sí. Otra que es como este globito mal amarrado que empieza a perder aire. Y otra que es como distraída, como poco comprometida. Y hay otras. Como que está y no está. Sí. Y hay otras que puedan estar ahí full. ¿Qué hace la diferencia? Lo vamos a ¿Tendrá ver. algo que ver con el sembrador? Lo vamos a ver más adelante. Sí, tiene todo que ver, características que vamos a estar viendo a través de esta parábola que para mí un mensaje quizás que ya habíamos oído, pero que siempre trae algo nuevo. Y es de tremenda bendición cada vez que nosotros abrimos la Escritura, nos sentamos a analizarla y extraemos la enseñanza, primeramente para nosotros y en segundo para poder compartirla a usted. Usted que está en su casa, usted que está ahí junto a su familia, usted que está ahí quizás ya acostadito. Se nos vino el invierno, se nos vino el cambio de hora, entonces muchos ya están ahí acostaditos esperando poder descansar. Bueno, no se duerma. Y escuche hoy junto a nosotros la parábola del sembrador. O quizás después, mañana, una semana más, hay personas que se van a conectar y van a estar viendo este mensaje que también es para ellos. Amén. Vamos entonces con el significado de la palabra parábola. ¿Qué es una parábola? Simplemente es colocar una cosa al lado de otra para hacer una comparación. Qué sencillo. Una parábola es una comparación. Esta es una manera de enseñar, fácil de recordar.
Eso es el fin que tienen, ¿ya? No solo sirven para comparar, no solo sirven para decir esto es similar a esto, sino que también uno las recuerda con facilidad. La parábola que nos compartían nuestros hermanos el martes pasado, la oveja perdida. ¿Cuántas veces no nos hemos visto imágenes del pastor con la oveja en el hombro, curándole la patita? No arrastrando, sino una vez que la encuentra, la cura, se la pone en los brazos y avanza. Y la junta con las demás. La junta. Deja todas las otras y parte a buscar a la oveja que se había perdido. ¿Qué no hemos recordado eso? Y hoy vamos a recordar a ese sembrador. Acá donde nosotros vivimos es campo aún, y bastante campo. Y quizás cada vez se ve menos los sembradíos, pero hay, y es parte de lo que vamos a estar hablando hoy. Ya, entonces dice, la parábola es una comparación que tiene como fin enseñar y que se recuerda fácilmente. Pero, siempre hay un pero, también puede ocultar la verdad. Como es una comparación, también puede ocultar la verdad. O sea, puede revelar y ocultar la verdad al mismo tiempo. Puede para algunos la misma historia ser tremendamente reveladora y decir, wow, yo aprendí hoy algo nuevo a través de esto, y para otros puede ser algo que jamás comprendió, siendo la misma historia. Es un misterio, es glorioso, es maravilloso, sí. ¿Se le ocurrió a quién? Al Señor Jesús. Al Señor. No se nos ocurrió a nosotros, se le ocurrió al Señor. Yo siempre había visto las parábolas como un método para contar historias que fueran más fáciles de entender. Eso era lo que yo había comprendido. Pero cuando entiendo de que esta es una comparación, me lleva a una comparación real, porque esta es una ficticia. El Señor se inventa esta historia para enseñar una real, ¿ya? Y hace esta comparación que los discípulos y los oyentes iban a recordar siempre. ¿Por qué? Es fácil. ¿Por qué? Porque era algo que ellos solían hacer, como el sembrar, el cosechar. El pueblo judío lo hacía. ¿Ya? Entonces, cada vez que ellos se levantaran y fueran al campo, iban a recordar esta parábola. Pero también, y esto es tremendo, tiene la facultad de revelar o ocultar a la vez. Y ahí vamos a ver más adelante por qué. Porque para algunos sí es una revelación extraordinaria y porque para otros no. Un misterio. De a poco vamos a ir ahí desatando el nudo. Exacto. Esta es la manera en que el Señor comenzó a hablar a los judíos. Se lo decíamos en el principio. Él habló a los judíos. Él le dijo, arrepiéntanse. Él les enseñó de manera correcta. Pero estos no quisieron oír. Estos no quisieron prestar oído a las verdades del Señor. ¿Por qué? Porque su ego se hirió, porque su naturaleza de pecado se lo impidió. Porque quizás muchos que hoy quizás nos están escuchando, les está sucediendo lo mismo. Están diciendo, no entiendo nada, ¿de qué están hablando? Porque es humano. Es el corazón humano el que muchas veces se retiene a esto. Entonces, el Señor comenzó a hablar a través de parábolas. Y esto, usted que está ahí siendo espectador, hoy no lo debe olvidar. Una parábola es una comparación fácil de entender, pero que muchas veces puede ser una verdad reveladora o un gran enigma. ¿Ya? Eso no lo puedo olvidar porque si no se nos va a perder ahí en el transcurso de esta enseñanza. Y de otra forma no les volvió a hablar. Cada vez que él hablaba a través de parábolas después de que el corazón de los judíos se endureció en gran manera. He aquí la parábola del sembrador, la cual es muy conocida, pero que nos enseña muy bien. ¿Por qué hay corazones? Y aquí vamos a ir de lleno. Hay corazones que no quieren oír
¿Cuáles serían esos corazones, hermano lleno? Como lo decíamos delante. ¿A qué se asimila aquel corazón que no quiere oír? A un corazón que está como roca, Como la roca. como pavimento. O sea, ese corazón no lo vamos duro. a golpear por nada porque nos rompemos las manos. No. Exacto. Que oyen, pero no perseveran. El globito que quedó mal amarrado, el niño lo empezó a apretar y empezó a perder. Fuerza. Que oyen y creen, pero los tiempos difíciles se van. Y aquellos que oyen con gozo, perseveran dando buenos frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Y estos son los buenos. Al 100 por uno. Imagínese Estos son un los fruto al 100 2.0. por uno. Ya, donde dice, vamos a ver hoy 4 tipos de corazones, 4 tipos de personas, 4 tipos de suelo, donde el sembrador va a sembrar, ¿ya? El que no quiere oír, ese es uno, el que no persevera, ese es otro, el que oye y cree, pero a través del proceso termina dejándolo todo, y aquel que cree, que persevera y que da frutos. Y no cualquier clase de frutos, o no cualquier calidad de frutos, o cantidad de frutos. El Señor aquí es bien preciso. 30, 60 y al 100 por uno. Y algo importante que dice acá, buenos frutos. Buenos frutos. Vamos a darle lectura entonces, hermano Gino. Amén. Vamos a leer Marcos del 4, Marcos versículo 4, 2. del 2 al 9. Del 2 al 9. Dice, Jesús les dio muchas enseñanzas por medio de historias. Al enseñarles les dijo, escuchen bien, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron en el terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Esas semillas brotaron rápido, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron con las plagas, con las plantas y las ahogaron. Así que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena y empezaron a dar fruto. Allí pudieron brotar, crecer y dar fruto. Algunas plantas produjeron 30 granos por semilla, otras 60 y otras al 100, como lo estábamos viendo un poquito atrás. Luego les dijo, oigan bien lo que les digo. Oigan bien lo que les digo. Como dice otra versión, el que tenga oídos, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Escuche, entienda, esté alerta. ¿Ya? Entonces, nuestro hermano Gino nos leía los versículos del 2 al 9 de Marcos 4, donde habla acerca de la parábola del sembrador. Ya, aquí es el Señor, es lo que le dijo a la multitud. Esto le dijo, hay un sembrador y este es el tipo de suelo donde la semilla cae. Entonces, hermano Gino pregunta, ¿qué es lo primero que pensamos cuando decimos que una persona fue a sembrar? ¿Qué es lo primero que nos imaginamos? Si me pregunta a mí, bueno, lo primero que puedo imaginarme es una persona que se prepara, lleva la semilla, Ya. lleva a lo mejor un bolsito, o un tarrito donde lleva la semilla, lleva hasta la tierra preparada para poder sembrar. Muchas veces hay una cierta distancia para poner la semilla. Todo eso es lo que se viene a mi mente. Yo creo que a muchas personas de los que quizás están escuchando, que son parte de la iglesia, que son también agricultores, pueden pensar eso. Exacto, siendo nosotros inexpertos En el tema sembrado. del sembrado. Hablando de la inexperiencia. Habla, exacto, de lo que nosotros podemos ahí imaginar, Claro. o de lo que nosotros podemos observar desde lejos, ¿ya? Entonces, ahí nuestros hermanos van a estar compartiendo una imagen donde aparece un sembrador de los tiempos del Señor.
Ya generalmente el sistema de sembrado era esparciendo las semillas al viento. ¿Ya? El pueblo en sí, la tierra en sí, no era como lo imaginamos hoy. Ya los sembradíos eran un poco diferentes. Muy distinto. Haciendo ya esta manera de sembrado, bien dice nuestro hermano Gino, quizás agarrando el bolsito, agarrando la semilla. Primero, para sembrar hay que tener dos cosas importantes: el terreno y la semilla, que son las principales después de todas las que hay que tener. ¿Ya? Y vemos a esta imagen a un sembrador esparciendo la semilla. ¿Cómo? Tirándola al viento y haciendo que el viento la dejara caer donde ésta mejor le pareciera. ¿Ya? Haciendo que esto no siempre cayera en buena tierra. Por eso es la comparación, recuerda, la comparación con el sembrador. Los 4 tipos de tierra. 4 tipos de tierra. Entonces, esta forma, esta manera, no cuando uno agarra la semilla, la pone en el hoyito y cierra, ya es más segura. Uno sabe que la semilla va a crecer ahí. Pero sin embargo, cuando uno la tira al viento, uno no sabe dónde esta va a caer. ¿Ya? Además, el campo no tenía rejas o cierre. Hoy los campos están bien delimitados, o sea, cada uno sabe dónde termina y comienza. Una cerca, un cierre, que limitaron los terrenos, por lo cual la gente solía caminar por cualquier lado. No solo por los caminos, ya haciendo que el suelo se pusiera duro. Llegan a decir que el suelo en Judea era tan duro como el pavimento, y que también es un suelo de mucha piedra, de mucha roca. Ya no es el suelo ideal para el sembrado. Y ahí vemos otra de las imágenes donde está el sembrador. Ahí hay quizás un terreno un poquito más preparado, pero si usted se fija, tiene rocas y el camino está libre. ¿Ya? Entonces las personas en sí podían caminar por cualquier lado. Si hay algo que escuchábamos acerca del pastor Sugel, cuando él decía que su padre había vivido en Israel, y él se acordaba de que la gente, usted podía ir caminando y si había frutos, usted podía ir y comer de los frutos, no había ningún problema. Usted podía ir, si usted quería comerse la manzana, si usted quería comerse la pera, podía entrar y comer. Lo que claramente no podía hacer era agarrar un camión y llevarse las peras para venderlo, pero si usted quería consumirlo, podía entrar y sacar de esto y satisfacerse. ¿Ya? Y eso hacía también de que ellos pisaran en cualquier parte. Si había una semilla plantada ahí, lo más probable es que llegara alguien y la pisoteara. Los caminos dividían los terrenos y esto hacía que las personas pudieran consumir de todo lo que se hubiese plantado allí. También los pájaros comían de todas las semillas que se quedaban sobre la superficie. Por ello también la creación de los espantapájaros. Y ahí podemos ver en la imagen, hay unos pajaritos. Amén. Entonces debemos entender que el Señor no está hablando en sí de agricultura. No nos está enseñando a cómo plantar una semilla. ¿Ya? Por eso tampoco nosotros nos especializamos en la agricultura, ni preguntamos más allá en cómo es el plantío de alguna semilla. Porque si hay algo que el Señor quiere dar a conocer aquí, no es acerca de cómo plantar. ¿Ya? No es acerca de algún fruto en especial, cómo tratar la tierra, cómo sembrarla. No es esa clase la que nosotros queremos en esta tarde compartirla con ustedes. Más bien utilizó un concepto muy conocido, se lo dijimos en un principio. A aquel tiempo al pueblo judío utilizaba este sistema, se familiarizaban con él, por lo cual él dijo, hay algo que nosotros siempre al leer la Escritura sabemos que cada aquel que se enfrentó al Señor, cada aquel que tuvo ese encuentro cara a cara, el Señor conocía su corazón. El Señor sabía las intenciones del pueblo judío. El Señor sabía lo que ellos pensaban, sabía lo que ellos deseaban. Y qué mejor que este Dios hecho hombre hablara a sus vidas
acerca de algo que ellos conocían y les era familiar, como lo era el sembrado. El propósito de las parábolas es traer juicio, y aquí es cuando la cosa vamos a poniéndonos más en serio, sobre aquellos que han decidido endurecer su corazón en contra de toda evidencia y al mismo tiempo traer bendición para aquellos que están dispuestos a escuchar. ¿Se recuerda? Que era una parábola. ¿Ya? La parábola es una comparación. Dios hace la comparación entre la vida de los judíos y el sembrado. Y esta tiene la capacidad de traer juicio sobre los que no quieren oír y tremenda bendición sobre los que sí quieren oír. Para los que están dispuestos a escuchar. Exacto, Como porque una dice. cosa es oír, otra cosa es escuchar, aprender y vivir. Y hacer. Exacto. Entonces es tremendamente importante que podamos entender esta parábola, ya como lo mencioné en Marcos 4:13, si no entendemos el significado de esta, ¿cómo entenderemos las demás parábolas? Y eso se lo dice el Señor a los discípulos. De ahí vamos a seguir leyendo porque si bien esta parábola se la enseña a todo el grupo, pero luego aparta a sus discípulos y les dice, ¿ustedes no entienden esta palabra? ¿Cómo podrán entonces entender las otras? Recordemos que el Señor comienza con la parábola del sembrador y después viene una secuencia de parábolas ya para enseñar acerca del reino del Señor. ¿Ya? Si hay algo que Él está dando a conocer es el reino de Dios a través de su palabra. Entonces, dando a entender que esta es la clave para comprender las demás y explica el significado de esta y de paso enseña a sus discípulos a interpretar todas las demás. Amén. Amén, Marino. Había que entender esto para poder también entender lo que venía. Había que entender qué significaba hablar a través de parábolas. Había que entender qué estaba haciendo el maestro. Si antes les hablaba claramente, porque ahora estaba hablando a través de parábolas, a través de ejemplos. ¿Por qué no siguió hablando de la misma manera? Y esto es con ese fin. Si tú quieres abrir tu corazón, hoy esta palabra quiere hacer morada en tu vida. No queremos hacer nosotros. Nosotros junto a mi esposo nada tenemos para dar. El que sí quiere hacer morada en usted es el Señor, aquel que nos ha enviado a nosotros para compartirle a usted la parábola del sembrador y que hoy usted se pueda mirar a través de esto. ¿Qué tipo de suelo, qué tipo de corazón es el que tiene hoy? Usted lo puede ver. Usted se puede examinar hoy a través de esto. Hay un tiempo también para examinarse de qué tipo de tierra es. Dice, vamos con la interpretación de esta parábola donde vemos al sembrador que es el que siembra la palabra. Amén. Y esto nos enseña cómo funciona la predicación de la palabra en el avance del reino. Entendemos que el sembrador es aquel que expone, enseña, todo aquel que expone el evangelio. Y además vemos que esta semilla de la palabra es el método que utiliza Dios para establecer su reino en la tierra. Amén. Leemos. Voy a leer los versículos para que ahí nos vayan siguiendo. Dice, desde el versículo 10 lo vamos a leer. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Recuerde que nosotros en algún momento dijimos, son 12 y algunos. Aquí cuando dice los discípulos y las demás personas, esos son los algunos. Algunos. ¿Ya? Él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarle a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán.
De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo: si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Que era lo que leíamos hace un instante. Y aquí es parte de lo que nosotros podíamos enseñar, y sobre todo el versículo 2 es muy claro acerca de esta parábola. Y es una de las declaraciones más difíciles. ¿Por qué? Porque el Señor está citando ya, y lo vamos a ver más adelante, dice: cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. ¿Se recuerda que las parábolas tienen ese doble cara? Es como una moneda que en una puede resolver y dar claridad, pero en la otra puede totalmente negarse a ser revelado. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Amén. Y aquí es lo que nos mencionaba nuestro hermano Gino: el agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Amén. Dice: no utilizará otro medio que no sea la palabra de Dios. Eso que quede bien claro. O sea, Dios no va a utilizar otro medio que no sea la palabra del Señor. Amén. Para llamar al hombre al arrepentimiento, voluntariamente y gozosamente. Y eso es maravilloso. Esta palabra nosotros cuando leíamos y escuchábamos esto, lo veíamos, decíamos voluntariamente y gozosamente. Y eso es maravilloso. Eso es tremendamente maravilloso. Dice, profundizando en esto, en estas dos palabras, podemos ver el ejercicio de pensar cómo aquellos que no han recibido esta verdad, y sabemos que no es el deseo del mundo ir al Señor, nadie manifiesta un deseo natural de buscar al Señor. Y eso lo podemos ver hoy en día. O sea, uno no ve así en el mundo a alguien que desee gozosamente de acercarse al Señor. Más bien el ser humano se aleja, se burla, levanta excusas hasta aborrecerse. Ir a la presencia del Señor. Aborrece ir a la presencia del Señor. Pero una vez que Él salió a nuestro encuentro en tiempos verdaderamente difíciles, el gozo de saber que no teníamos capacidad alguna de que Dios nos perdonara por méritos propios. Pero Él ya había dado nombre a nuestro medio de salvación, Jesús. Ese es el medio de salvación, Jesús. Nos ha hecho entender que la redención ante Él es la maravillosa manera de vivir cada día, y además ha llenado nuestro corazón de gran gozo ante su voluntad y de nadie más, solamente la voluntad de Dios. Eso es, en cierta forma, a lo que se refiere voluntariamente y gozosamente. Como decía nuestro hermano, no tenemos que ir más lejos que mirarnos nosotros mismos. No fue una decisión propia, no fue una decisión, sí, yo voy a ir al Señor, sí, no. Generalmente en nuestra vida siempre hay un rechazo hacia eso, hacia lo santo, hacia lo puro, hacia lo bueno, hacia lo que es Dios. Porque Dios es santidad, Dios es amor, Dios es gracia, Dios es ira, es juicio. Entonces muchas veces esas cosas a los seres humanos nos repelen. Es como que tenemos un repelente y ese es el pecado que no quiere rendirse ante la santidad de Dios. Entonces decir voluntariamente y gozosamente solo es obra del Señor. Del Señor. Amén. Solo es obra de este hombre que
comenzó a hablar en parábolas hace muchos años y que hoy aún seguimos hablando de él, para que usted que está en casa, para que usted que nos está viendo, para que usted que se topó con nosotros pueda entender este mensaje. Amén. Seguimos, dice: Jesús enfrenta la problemática de que su mensaje, al parecer, no es lo suficientemente popular. ¿Ya? ¿Se recuerda? Pero debe hacer entender a sus discípulos que el problema no está en la semilla, o sea, en la palabra de Dios, sino en el corazón, o sea, en el tipo de suelo que oye la palabra. ¿Ya? Se recuerda que los discípulos también se estaban preguntando: Maestro, ¿son pocos los que se salvan? Yo me imagino, y esta es una paráfrasis porque no sale en la escritura, me imagino a los discípulos diciendo: Maestro, como que hay gente que se junta pero después nos quedamos solos. Seamos nosotros nomás. Este es el grupo que se salva. Somos humanos y no sabemos y no podemos conocer lo que el otro piensa, pero el Señor sí. Amén. Entonces ellos hacen esta pregunta al maestro y el maestro se los responde diciendo: a ustedes se les es lícito revelar el reino de Dios. A ustedes se les escogió. Y si ustedes no saben interpretar esta, como van a interpretar las otras, por lo cual como buen maestro viene y se las enseña. Y aquí es cuando comenzamos en terreno firme. Aquí es cuando comenzamos a conocer estos 4 tipos de suelos donde la misma semilla cayó, pero tuvo resultados diferentes. Amén. ¿Por qué? Porque el suelo era muy duro, porque le faltaba agua, porque estaba muy sucio. La semilla salió mal. ¿La semilla era la mala? ¿Cuántas veces hoy se escucha, y eso uno lo ve en la agricultura? No, la semilla era la mala. No, la semilla ahí es la que venía media estropeada, pero en este caso no es así. La semilla es de excelente calidad y lo que tiene por fin es dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque aquí lo vamos a aprender. La misma semilla en 4 suelos distintos, produciendo un fin diferente. Amén. Y leemos versículo 15 del capítulo 4 de Marcos. Dice: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida vienen los pájaros, viene la gente, se la roba, la busca ahí y se la roba. ¿No sabe lo que dice? Viene Satanás y lo quita. Y ahí nuestros hermanos van a compartir una imagen ya acerca de unos animalitos, unos pajaritos que están revoloteando ahí mientras este sembrador está sembrando. Amén. ¿Ya? Dice: estos son los de corazón duro. Estos son los de corazón como piedra. Estos son los que están tan junto al camino que cuando la gente pasa, endureció tanto la tierra que por más que la semilla quisiera creer, nunca penetró la tierra. Siempre se quedó arriba. Entonces era muy fácil para las aves llegar, tomar la semilla y emprender el vuelo. Pero el Señor dice que quien arrebata este mensaje de las personas de corazón duro no son pájaros, sino que es Satanás. Dice: estos son los de corazón duro, los que están junto al camino, que apenas o de inmediato cae la semilla, o sea, la palabra, viene Satanás y se las arrebata. No recuerdan y no se sienten movidos por nada. Satanás se encarga de que olviden todo lo que tiene que ver con el juicio o la misericordia del Señor. No es casualidad. No es casualidad si alguna vez usted que hoy nos está viendo, quizás oyó a un par de hermanos en la calle
o en algún momento usted decidió entrar a la iglesia, dijo, voy a ir a la iglesia porque estoy viviendo ciertas situaciones, porque alguien me invitó. Siempre hay hermanos que son buenos para invitar a la gente a las iglesias, y usted fue y usted escuchó a un hombre desde el púlpito compartir una palabra, pero usted no se acuerda ni siquiera de uno de los personajes de esa palabra. Déjeme decirle que quien a usted le arrebató toda la bendición tiene un nombre y se llama Satanás. Amén. Él está acechando, él está presto, él está dispuesto para arrebatar lo más que pueda de las manos del Señor. Su corazón es materia dispuesta para que Satanás haga lo que él tiene que hacer. Su corazón está endurecido. Su corazón está como una roca. Está expuesto a que el enemigo cautive, se lleve, le saque todo lo que Dios quiso entregar por esta semilla, que es su palabra. El príncipe, el amo de este mundo, siempre procurará estar donde la palabra de Dios es expuesta. Y créame que la iglesia no es una excepción. Quizás podemos pensar que cada vez, yo voy a entrar a la iglesia porque allí los ángeles danzan y los demonios se quedan fuera. No. Satanás entra, Satanás quiere distraer, quiere arrebatar, quiere sacar. ¿Y dónde es el mejor lugar donde él puede encontrar un lugar para hacerlo? Es dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La disposición del corazón que viene. Si su corazón es duro, si su corazón es arrogante, si su corazón viene con la intención equivocada, le tenemos una noticia. Usted es presa fácil del príncipe de este mundo. Amén. De aquel, como lo dice Juan, quiere matar y destruir, quiere cautivar, quiere endulzar el oído para después destruir e irse junto con él al infierno. Amén. Con la intención de que esta palabra no produzca el cambio que él sabe. ¿Sabes? Si hay algo que es... Dice que él es el príncipe del engaño, de la mentira. ¿Qué es lo que le va a hacer pensar? ¿Qué vas a ir a aquel lugar? Muchas veces voy a ir porque sabe que mi vecino me ha invitado tantas veces. Me invita una y otra vez. Sabe que ya me tiene así una oreja. Voy a ir para que me deje de invitar. Corazón duro. Voy a ir porque sabe que el otro día unos hermanos estuvieron ahí y quizás puede cambiar algo el Señor en mi corazón. Pero viene expectante a qué es lo que pueda suceder. Corazón duro. Presa de Satanás. ¿Y qué viene? Y Satanás le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Pensamientos. Este lugar no es para ti. Ve y aprovecha el día domingo. Distráete. No te conectes al programa. ¿Qué van a saber estos? ¿Qué van a saber estos de la palabra del Señor? ¿Sabe por qué lo hace? Porque Él sabe lo que ésta puede producir. Él sabe lo que ella cambia en el corazón que quiere oír. Él sabe mejor que nadie lo que la palabra de Dios es, y es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Amén. Vamos a leer Hebreos 4:12. Dice, la palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Amén. Esa es la palabra del Señor. No lo decimos nosotros, Lo dice lo dice la palabra. ella misma. Amén. Y el enemigo sabe lo que ella puede puede ser. producir. Por eso está ahí atento a Significa que la palabra no es un mensaje estático. Esta es viva, esta se mueve, esta cambia, esta transforma.
al corazón que desea. Que anhela. Como lo decíamos en un principio, nadie viene a Dios, no es natural, pero hay una inclinación a decir, ese es mi lugar. Y aunque alguien aquí en el oído me esté diciendo, no, este no es tu lugar, tú estás hecho para vivir fuera, tú eres un pecador, ¿quién te va a querer aquí? Vete. Cuando muchas veces esas palabras están en el oído, hay una inclinación que dice, no, este es mi lugar. Con ese corazón Dios hace, la palabra hace. Ya, este es un mensaje dinámico, es un mensaje vivo, es un poder activo para transformar vidas. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Entonces, resumiendo, primer terreno, duro, un corazón endurecido y que es presa fácil de Satanás. Satanás, como pavimento el corazón. Durito. Amén. Bueno, ya esperemos que hayan entendido el terreno número 1 y vamos a pasar al terreno número 2. Que dice, estos son los de corazón superficial. Escuchan y de apariencia se ven conmovidos por la palabra del Señor. La reciben de inmediato, con gozo. Quizás pueden estar pensando por motivos difíciles, pueden estar pasando por muchas cosas, en donde el dolor, la agonía, incertidumbre, etcétera, lo haga pensar que al oír el mensaje del Señor han encontrado la respuesta a sus problemas o solución a su dificultad. Amén. Lo leemos, dice, Amén. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Este es el globito inflado. El globito inflado ahí. ¡Wow! Pero vamos a ver qué pasa con ese globito inflado. Dice el 17, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Amén. Entonces, pero cuando son, y aquí vamos ahí, pero cuando son abatidos por las dificultades o persecución por causa de la palabra, terminan secándose y abandonando lo que ellos consideraban la respuesta a sus dificultades. O sea, cuando nosotros creemos que tenemos toda esa paz, toda esa tranquilidad que quizás necesitábamos en esos momentos difíciles, que el Señor ya había llegado, había transformado todo eso, pero da un vuelco. Viene la dificultad nuevamente, vienen los problemas, y ahí vemos de que esto se va nuevamente. Y ahí dice, pero la dificultad o persecución por causa de la palabra terminan sacándose y abandonando lo que ellos consideraban la respuesta a sus dificultades. Somos perdonados, somos transformados día a día. Tenemos una esperanza gloriosa de un día reinar con el Señor. ¿Cuánto lo creen así? Amén. Amén. Pero el Evangelio no es para satisfacer nuestras propias necesidades, más bien es para la gloria del Salvador, no es para gloria nuestra. El Señor nos enseña en su nombre que sufriremos problemas, lo asume, tendremos persecución, se levantarán oposición, y el Señor lo plasma en estos versículos cuando llegan los problemas y la persecución. Lo único que evitará que una persona abandone el Evangelio será la raíz de la semilla que tenga. Una persona superficial no podrá jamás permanecer y dar frutos. Amén. Es en la prueba donde la fe del cristiano es formada. Es en la prueba donde el Señor limpia su iglesia. Porque esa misma prueba que forma y fortalece a unos, aleja y saca a otros. Diferencia al que cree oír sin oír, del que verdaderamente oye.
Amén. Quizás pueda parecer como un trabalengua, Trabalengua. pero si usted está ahí atento, usted entiende. Una persona superficial es una persona, como lo dice en el versículo 17, el Señor al final, dice, Marcos 4, versículo 17, dice, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer, la palabra de Dios cae. O sea, no dice, es que pudieran. No, Él dice que habrán problemas, que habrán dificultades, que habrá persecución. Damos gracias al Señor, nosotros hoy no vivimos eso en nuestro país, pero hay muchos países que sí viven persecución, que el Evangelio ya no se puede anunciar ni siquiera de esta manera. Quizá hoy nosotros estamos dentro de nuestra iglesia, sentados, cómodos, compartiéndola con usted, pero hay muchos que ni siquiera esto pueden hacer, porque no tienen la libertad para poder hacerlo. Entonces el Señor lo enseña que esto va a suceder. Entonces, una persona que de entrar al Evangelio, que la palabra le produce ese gozo, como lo decíamos en hebreo, penetra tanto que separa, que hace esa separación entre lo bueno y lo malo, que hace la separación entre esto es lo correcto y lo incorrecto, esto es pecaminoso, esto es glorioso al Señor, hace esa diferencia. Es maravilloso, pero si eso no persevera, si eso no te transforma día a día, ¿ya? Porque no es algo que parece de la noche a la mañana, no es que el corazón de una persona es transformado así con un toque de magia, no, es día a día. Nosotros que hoy, por misericordia del Señor, nos consagramos y estamos dentro del cuerpo de Cristo, día a día estamos siendo transformados, día a día estamos siendo perseverados, día a día estamos siendo enseñados. Confrontados. Lo más que hacemos. Confrontados. Más que vivimos cada vez que la palabra expuesta es confrontación. Amén. A nuestras vidas. Por lo cual entrar con un corazón pretendiendo que sus deseos se van a cumplir es una mala instancia. Es una mala motivación. Es una motivación incorrecta. Amén. Si bien Así usted es. viene para, como la multitud, para satisfacerse, y puede que mucha gente haya venido con esa intención, pero que abrieron su corazón y su corazón fue movido en misericordia y perseveraron, pero la mayoría no persevera. La mayoría en el momento de la prueba dice, esto no era lo que yo quería, esto no era lo que yo pensaba, Hasta aquí llegó. me voy. Suficiente. Yo no fui llamado para esto. Tristemente eso habla de raíces cortas. De raíces que De una raíz cayeron superficial. en mala tierra, que no pudieron conectarse con la tierra, que no les llegó agua, que no les llegó lo suficiente para crecer y dar buenos frutos. Amén. Vamos con los versículos 18 y 19, pasamos al tercer tipo de 3. suelo. ¿Lo leo, hermano? Amén. Unos son como la semilla que se sembró entre espinos. Oyen el mensaje, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de tener cosas ahogan el mensaje y se vuelven estériles. O sea, pierden todo lo que tenían. Amén. Por distraídos. ¿Cuántos distraídos hay? Estos son los de corazones distraídos. Los afanes y distracciones, los engaños, las riquezas. Las distracciones de este siglo los ahogan y los destruyen. Un corazón distraído ahoga la palabra de Dios. Se convierte en una tierra infértil. A pesar de haber oído, a pesar de estar, se convierte infértil. O sea, está, pero ¿cuál es la cualidad? Que no dará frutos. Porque una tierra infértil no puede producir frutos. Y la Escritura dice que por sus frutos los conoceréis. Así que
aquel que en realidad está con un corazón distraído, debe preocuparse, debe poner ahí atención si es que su vida está dando frutos o en realidad hay cosas que lo están sacando del centro. Dice, se convierte en una tierra infértil ya que su enfoque está en lo temporal, en lo que pasa en el momento. Hay un deseo de cada ser humano de adquirir o probar nuevas cosas, que es un deseo lícito. En eso no hay pecado. No hay pecado en que usted quiera mejorar su casa. No hay pecado en que usted quiera cambiar el auto. No hay pecado en que usted quiera viajar. No hay pecado en que usted quiera mejorar su cuerpo, su vida, con atenciones. No hay pecado en eso porque es parte de lo que somos y Dios nos hizo así. ¿Dónde está el pecado? El problema está cuando esos deseos ocupan el lugar equivocado, llevando al hombre a perder el enfoque en lo que es verdaderamente importante. ¿Y qué es lo verdaderamente importante, hermana Rocío? Dios. Dios. Su palabra. Las distracciones son tantas hoy en día que es fácil dejarse guiar por ellas y perder el gozo y la paz que trae tener la simiente en el Señor y su voluntad. Si bien las distracciones siempre han estado, siempre hay deseos, y como lo decíamos, el problema no es desear, el problema no es que usted quiera hacer cosas, el problema es que esas cosas comiencen a ser mayores que el deseo de buscar a Dios. Cuando usted pone su auto y su tiempo con el Señor y a esto le comienza a dar prioridad, estamos en problema. Usted se está distrayendo, usted se está desenfocando, usted está mirando hacia el lugar equivocado y eso lo terminará, no sacará a Dios de ahí, pero lo terminará usted alejando. Dios va a permanecer, pero el que se va a terminar deslizando es usted, somos nosotros. ¿Por qué? Porque dejamos de mirar el enfoque. Se va a distraer, como dice acá. Dejamos de poner nuestra mirada en quién nos puede dar el sostén, en quién nos da la fuerza, en quién nos da todo. Dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Ya? Él conoce las necesidades de sus hijos. Él sabe las carencias que podemos tener. Él suple nuestras necesidades. Si hoy usted está pensando en un sinfín de cosas, pero no está pensando en Dios, estamos hablando de usted como este terreno número 3, un terreno distraído. Ejemplos de distracciones y que son muy cotidianas y que muchas veces pueden parecer que no lo son, porque Satanás trabaja así. Sutilmente. No lo podemos sacar de ninguna de estas ecuaciones porque él está ahí latente. Una de las distracciones es el trabajo. ¿Por qué puede ser el trabajo, hermano Gino? Que quizás podemos poner el trabajo en prioridad de las cosas del Señor. Tenemos una actividad, pero tenemos un trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos al trabajo, vamos a la actividad con el Señor. Pero lo ponemos esto porque trabajo, obviamente tenemos que trabajar. Pero muchas veces nosotros nos podemos ofertar para hacer ese trabajo. Exacto. A eso es lo que nos referimos. Porque sabemos que tenemos también una responsabilidad en el trabajo. Exacto. Pero también tenemos una responsabilidad mayor con el Señor. Claro, cuando muchas veces le damos la prioridad al trabajo, cuando decimos quizás, ya a ver, hoy día es viernes, yo puedo salir a las 2, pero me están pidiendo que salga a las 4. No lo necesito, no es un deber de mi trabajo el estar, pero yo decido estar cuando en ese tiempo quizás podría estarlo ocupando en algo que ya tenía programado, en el estudio, en la búsqueda. Es eso, es poner una cosa por otra, que es tremendamente más importante. Ya, las amistades. Muchas veces las amistades son distracciones, cuando no son las amistades correctas. Cuando estas no me van a llevar, no me van a edificar,
no me van a acercar cada día más al Señor, sino que todo lo contrario, me van a repeler, me van a alejar. ¿Ya? La tecnología, El teléfono, la televisión, el computador. esa sí que es tremenda distracción hoy en día. ¿Quién no batalla? Quizás hoy nosotros mismos desde acá no batallamos con esas distracciones. Sin embargo, hay gente que quizás hoy nos está escuchando, que estás todo el día adherido a eso, estás tan impregnado de eso que has dejado de buscar del Señor. Y déjenos decirles hoy desde acá que su corazón está distraído. Y el único fin y el único resultado de esa distracción será que usted no dará frutos. Estará aquí, se congregará con nosotros, estará congregándose en otra iglesia, estará pretendiendo buscar del Señor, pero en realidad no estás dando fruto. Y eso significa que estás con un corazón distraído. Los bienes, los problemas, la codicia, los estudios, un sinfín de cosas que pueden llegar a ser una distracción para que busquemos al Señor como Él lo merece. Vemos que el corazón distraído, aunque busca o conoce de Dios, se enfoca en afanes, pecados o cosas materiales, apartándose de la presencia de Dios. Todas estas cosas nacen del corazón. Por ello la misma palabra advierte sobre que toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Lo lee, hermano? Amén. Proverbios 4:23 dice: ante todo cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Como dice otra parte de la abundancia del corazón, la boca habla. De lo que hay en nuestro corazón sale, por lo cual nosotros tenemos que cuidarnos. Todo lo que hay ahí, lo que hay en nuestro interior, será lo que nos defina, será lo que nos haga actuar de manera y de forma correcta. Por eso hoy, desde acá, desde su programa Tiempo de Verdad, le invitamos a examinarse, a que juntos nos examinemos, a que juntos digamos, hemos visto 3 terrenos, no queda solo el último de este, que creo que es el más maravilloso de todos, pero que si bien es un terreno especial, no siempre fue especial. No, y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver, pero queremos desde acá invitarlo, examínese a través, no de lo que nosotros podemos enseñarle, sino de lo que la misma palabra enseña. ¿Qué terreno está haciendo hoy? ¿Está siendo ese terreno duro que todos pisotearon y que se volvió tremendamente duro, impenetrable? ¿Está siendo ese terreno superficial, ese terreno que la semilla cayó, que la semilla penetró, pero penetró tan profundo, tan superficial que no dio raíz? No dio raíz. ¿O está siendo ese que cayó en mala tierra, y lo distrae cualquier cosa, y los afanes, y las enfermedades, y las preocupaciones de este mundo tienen más cabida que la misma palabra del Señor? Vamos con el último. Amén. Vamos con el último, con el terreno 4. Y versículo 20, hermana Rocío, si lo puede leer o lo leo yo mismo acá. Dice: y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Amén. Estos son los que tienen un corazón preparado para la semilla. Tienen la disposición interior con humildad y paz para enfrentar cambios, retos o recibir enseñanza frecuentemente en el contexto espiritual. O sea, un corazón enseñable. Ellos se acercan con la intención no de debatir, sino la palabra los examine y dirija. Ellos saben lo que hablamos anteriormente, que la palabra es viva y eficaz. Ellos vienen con la actitud de que han de recibir un gran tesoro. Y ellos dan frutos de
ver su pecado en los ojos de Dios. Ellos dan fruto de verdaderamente una fe en Cristo. Ellos dan fruto de desear y anhelar el reino de Dios. Ellos dan fruto. La diferencia no es la semilla, no es el sembrador. Cuando esto expone la palabra con verdad y como Él mismo, el Señor, la impartió. Amén. Si vemos que la palabra de Dios, o sea, la semilla, es la misma, el sembrador es guiado por Dios. ¿Cuál es el problema, hermano Rocío? El problema está en el terreno. Amén. El problema es el terreno, o sea, el corazón. Esto no es una super persona, no es una persona buena, no es una persona mejor que las otras tres. Esto es importante. Mencionadas. Más bien, esta persona escuchó la palabra de Dios, quizás con un corazón duro, un corazón superficial, un corazón distraído. Por lo cual, ¿qué hizo la diferencia entre estos tres terrenos diferentes, hermana Rocío? Vamos a leer Ezequiel 36, 25 al 26. La diferencia la hizo Dios. Ezequiel 36, 25 al 26. 25 dice: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Amén. Gloria a Dios. Entonces esta es una promesa de purificación espiritual, donde Dios promete rociar agua limpia sobre su pueblo, para limpiarlo de su inmundicia. Idolatría simboliza la regeneración interna bajo el nuevo pacto. Gloria a Dios. O sea, ¿qué hizo la diferencia? Dios. Dios, y nadie más que Dios. Él solamente puede hacer la diferencia. Como lo vamos a ver, y lo dice en el versículo 9, ya tenemos los 4 tipos de suelo. Amén. Ya tenemos los 4 tipos de corazón, donde el que quisiéramos que saliera con más fuerza desde aquí es el cuarto. Pero también es importante y tremendamente importante que usted se examine si es el primero, el segundo o el tercero. Amén. ¿Por qué? Porque si usted se reconoce con uno de estos 3, hoy hay una posibilidad para usted. Hoy hay un mensaje para usted. Y que es que Dios quiere rociar agua limpia sobre su vida. Yo no sé si usted ha de ser salvo, pero Dios sí lo sabe. Y si hoy usted está escuchando este mensaje, si hoy usted se topó con estos hermanos, si hoy usted le prestó oído a esto, queremos compartir esto con usted, dándole a entender que Dios quiere hacer de usted este cuarto terreno. Amén. Este corazón dispuesto a hacer buena tierra. Me encanta mucho cómo Ezequiel 36, 25. 25 al 26. Esta parte cuando dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Tienes un corazón duro? ¿Tienes un corazón superficial? ¿Tienes un corazón distraído? Dios quiere. Dice, les daré un corazón. Es Él diciendo, no somos nosotros. Es Él diciendo, les daré un nuevo corazón. Pondré en ustedes un espíritu. Les quitaré, y eso es glorioso, les quitaré el corazón terco, ese duro, esa piedra que hablamos en el principio. Dios quiere quitarla y quiere poner ahí un corazón de carne. Un corazón que lata con cada palabra que sale de la boca de Dios. Un corazón que, aunque muchas veces su palabra es dura, ese corazón se conmueva. Porque su palabra es dura. Su palabra traspasa, lo decía Hebreos. Ahí se mete entre medio del tuétano y duele muchas veces. Pero cuando vemos el
producto de eso, cuando vemos la palabra cumplida, es que damos gloria a Dios. Es que decimos un corazón tan duro, solo pudo haber sido cambiado por una mano poderosa. Dios. Y eso es a lo que hoy se refiere el sembrador. Un corazón de piedra, un corazón terco, Él lo convertirá en un corazón tierno y receptivo. ¿Cualidades de corazones humanos? No. ¿Cualidades de corazones divinos? Sí. De un corazón que solo Dios pudo moldear. Amén. Por eso vamos al versículo 9, hermano. Amén. Vamos a leer el versículo 9, donde dice: luego Jesús dijo. Y aquí con esto estamos culminando ya esta parábola del sembrador, donde queremos que usted se quede con esto. Y dice: luego Jesús dijo, oigan bien lo que les digo. No sé qué versión tiene usted, hermana Rocío, ahí. El que tenga oídos para oír, que escuche y Y entienda. entienda. Como dice Reina Valera, el que tenga oídos, oiga. Oiga. Dios es soberano. Amén. Hace como Él quiere, cuando quiere y con quien quiere. El hombre es responsable. Si usted hoy está escuchando este mensaje, es responsable. Lo hacemos responsable. ¿De cambiar su corazón? No puede. No puede cambiar su corazón, pero Dios sí. Así es. Es responsable de oír y de hacer. Por lo cual si hoy usted se siente movido, por lo cual si hoy dice, sí, yo quiero ir a las plantas de Dios, lo invitamos a ir a las plantas de Dios. Si usted dice, hoy necesito un lugar donde congregarme, aquí está su iglesia, las puertas están abiertas, le recibimos con gracia, comienza a ser enseñado, comienza a ser guiado a través de la labor de la iglesia y comenzamos juntos a ser parte del cuerpo de Dios. El decir que Dios es soberano y el hombre responsable representa la coexistencia de dos verdades bíblicas. Dios tiene el control absoluto, mientras que el hombre es responsable de sus acciones y de sus decisiones. Para resumir el punto de la parábola del sembrador, la recepción de la palabra de Dios por parte de un hombre está determinada por la condición de su corazón. Una lección secundaria sería: la salvación es más que una recepción superficial, pero alegre del Evangelio. Alguien que verdaderamente está salvo demostrará que lo está. No diciendo yo soy salvo, no diciendo yo soy mejor que estos otros. No diciendo, no, sí, yo ya estoy listo. A mí Dios me perdonó y me salvó. No. Que nuestra fe y nuestras vidas ejemplifiquen la buena tierra, como la parábola del sembrador. Y significa que aquel que es salvo dará buenos frutos. Amén. Y nos quedan unos minutos, hermana Rocío, para terminar, y vamos a leer Marcos 1:14. Y dice así: después de que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea y comenzó a anunciar la buena noticia de parte de Dios. Amén. Y desde acá nosotros queremos anunciar esa buena noticia para las personas que están ahí escuchando. Esperamos de que esto que vimos en el día de hoy pueda ahí tocar su corazón. Ese corazón duro, ese corazón quizás distraído, superficial, por cambiarlo por un corazón de buena tierra, donde pueda esta semilla empezar a crecer, empezar a dar buenos frutos. Amén. La intención desde acá, como nos decía nuestro hermano, es esa. Poder compartir la palabra con verdad. Dios es Dios justo, es Dios fiel y siempre hablará con verdad, por más que nos duela, por más que nos hiera. La intención es que su corazón sea cambiado. Por eso desde acá damos gracias al Señor por permitirnos exponer esto. Amén. Pero por sobre todo por permitirnos entender esto, por permitirnos conocer su palabra, conocer su verdad y esforzarnos cada día. No somos perfectos, estamos llamados a vivir en perfección,
pero estamos día a día buscando al Señor para que Él viva en nosotros. Amén. Y ese es el llamado para usted que nos está viendo, usted que quizás es parte de una congregación, que lleva años siendo parte de una congregación y que no ve frutos en su vida, lo llamamos a buscar del Señor. Y si usted no se congrega en ningún lugar y usted siente esa necesidad de buscar una respuesta, muchas veces hay gente que llega al Evangelio por adversidades. Somos medios tercos, somos medios duros de cabeza y como lo aprendíamos hoy, somos duros de corazón. Por lo cual muchas veces cuando ya no hay a qué aferrarse, cuando ya el banco no hay dinero en la cuenta, cuando ya los doctores no saben o no dicen nada más, cuando vivimos adversidades tan grandes, recién miramos al Señor. Y sin embargo Él estuvo siempre con su mano extendida para socorrernos. Hoy, usted que está ahí escuchándonos, le compartimos esta palabra y le invitamos a que examine su vida y sobre todo busque al Señor. Amén. Ese es el llamado que nosotros queremos hacer desde acá. Es la única intención que nosotros en esta tarde quisimos hacer, de que puedan entender y poder escuchar esto que creo que es de gran bendición para cada uno de nosotros y para las personas que están ahí escuchando y para las personas que quizás van a escuchar en un tiempo más. Hemos llegado al final de este encuentro, pero no al final de lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Gracias por ser parte de Tiempo de Verdad. Desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo, nos reencontramos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 20 horas. Que la paz del Señor te acompañe y que su verdad siga guiando cada uno de tus pasos. Y recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos en la Iglesia Wesleyana de Panguilemo a las 11:30 de la mañana. Usted está invitado a oír la palabra de Dios. Hasta la próxima. Con autoridad, el Dios que a los vientos le obedece.